comenzamos esta alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Preciosa sangre que se derramó. Gracias, Padre. Señor, solo tú eres santo, solo tú eres digno. Preciosa Recibir gloria. sangre que fluyó por amor. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, Señor. Aleluya. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Señor. Preciosa La sangre de Cristo tiene poder, me purifica, Señor. Aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Aleluya, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Sobre ti el dolor, Gracias, Padre. Aleluya, Señor. venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Amamos tu nombre, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Gracias, Señor. Hay poder en la sangre. Gracias, Padre. Tu Tu sangre sangre, Señor. me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre, sí, Señor, me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre, Sangre, Señor. me transformó. Tu sangre Gracias, Señor. Tu sangre. me Gracias, Señor. Santo, Señor. Tú eres santo. Limpio, Señor. Tu sangre me sanó. Aleluya. Gracias, Señor, por tu sangre. Tu sangre. Hay poder en la sangre Gracias, Señor. que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, porque hay poder en la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la bendición de poder estar delante de tu presencia, Señor. Gracias porque hay poder en tu sangre, Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Te adoramos y te bendecimos, porque solo tú eres digno de recibir gloria y honra, poder y magnificencia. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Solo tú eres digno de recibir gloria y honra. Entramos a tu presencia con regocijo. Entramos a tu presencia con amor, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En este día, gloria a Dios, bendecimos el nombre del Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque en este día el Señor ha permitido que estemos aquí reunidos
estemos desde nuestras casas en confinamiento, estemos en lo que es la cuarentena. Estamos glorificando el nombre del Señor. En este día queremos darle las gracias al Señor primeramente y estamos, gracias al Señor, bien. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos ayuda, la sangre de Cristo nos fortalece. En este día queremos darle las gracias a todos los que están también detrás de las cámaras, que están también escuchando la palabra del Señor en el transcurrir de este tiempo. Vamos a estar escuchando la palabra de Dios, nunca retorna tras vacía, y además de eso, la palabra de Dios es la que nos fortalece en momentos de crisis, en momentos de dificultad. Solamente Dios nos fortalece, solamente nos cubre, solamente Dios y su palabra es la que nos ayuda. En este día quiero hacer algo de una salvedad que vino a nuestro correo y WhatsApp con relación han habido varios comentarios sobre a un video de algunas personas que están profetizando que esto, lo que han profetizado, ya han sucedido. Y hay personas que inclusive no son cristianas, que están hablando de estas cosas. Y eso hay que tener mucho cuidado. Una hermana se me acercó y me dijo que tenía esta situación, que este video, había un video que le había informado que ya desde del año pasado esta enfermedad ya había sido profetizada. Cuando esta hermana vino con esta cuestión a mí, pude ver algo, pude ver que cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, nosotros podemos sopesar los espíritus. Inmediatamente nos vemos en la palabra del Señor que habrá mucha gente, muchas personas que vendrán con informaciones y usted no tendrá que tener la palabra de Dios para sopesar eso. Toda palabra o toda profecía, todo video que usted vea en internet tiene que estar sopesado por la palabra del Señor. La palabra es la profecía más segura en este día. Quiero en este día hacer un paréntesis para hablar de un tema, el tema de la canción, la alabanza que estuvimos al principio comentando, y es sobre la sangre de Cristo. Ayer comenzó ya lo que el mundo cristiano le llama Semana Santa. En este día quiero hablar del tema sobre el Cordero de Dios cuya sangre fue derramada. Es un tema que está en nuestros corazones y es el tema que Dios ha puesto en mi vida para que pueda compartirlo con ustedes en este día. Quiero comenzar a leer el Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 18 al 10. Ya la semana próxima seguiremos con lo que es los estudios, cómo escudriñar la Escritura, pero hoy, con motivo de esta Semana Santa, vamos a hablar sobre el Cordero de Dios. ¿Cuál fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Que vino a este mundo y que el mundo entero conmemora a través de su sangre. Dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como de oro o plata, sino con la sangre preciosa, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El texto central que voy a hablar es el texto del verso 19, que habla sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya en esta semana, como le dije anteriormente, esta semana conmemoramos, el mundo cristiano conmemora
lo que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, de nuestro Señor. El Cordero que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Muchas personas alrededor del mundo tienen actividades o han tenido actividades con relación a lo que es la Semana Santa, dichas fechas. Vemos, por ejemplo, en el caso de, en estas fechas siempre se ponen películas relacionadas a la pasión de Cristo. Bueno, hay un título de una película de Mel Gibson que habla de la pasión de Cristo, pero hemos visto, por ejemplo, qué tanto sufrió nuestro Señor Jesucristo en estas películas, qué tanto fue lacerado, qué tanto los latigazos, qué tanto fue humillado por causa nuestra. Y realmente la película es un pequeño reflejo de lo que el Señor sufrió. Entiendo que el Señor sufrió mucho más de lo que una película pudo proyectar. En algunas ocasiones miles de personas llegan a considerar qué tanto el Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Pero sin embargo, muchas personas no entienden la importancia que tiene para nosotros la muerte de Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Muchas personas toman este acontecimiento o la venida de Cristo, de la muerte y resurrección, sepultura, el derramamiento de su sangre, como un hecho histórico. Bueno, vino hace 2000 años y realmente fue una persona buena. Pero ¿cuántos de nosotros, aún dentro del pueblo de Dios, puede tener el verdadero significado de lo que es el derramamiento, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Dice Romanos 5:10, dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que antes nosotros éramos enemigos de Dios, y por consecuencia nosotros como enemigos de Dios fuimos por medio de Jesucristo, fuimos reconciliados con Dios. Y eso conlleva, la reconciliación conlleva que en cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, obtengamos la salvación. Muchos de nosotros no hemos reconocido el significado de aplicar, por ejemplo, lo que es el verdadero significado de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo es la que puede traer a nuestras vidas sanidad, la que puede traer a nuestra vida liberación, la que puede traer a nuestras vidas protección. Para nosotros, no solamente para nosotros, sino también para nuestros amados o nuestros seres queridos, nuestros hermanos, nuestros familiares, aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador y han aceptado que esa sangre lo pueda limpiar. La pregunta sería, ¿por qué la sangre de Cristo es la única que puede efectuar un cambio en nuestras vidas? Esa es la pregunta que podemos hacernos. ¿Por qué la sangre de Cristo es la única que puede a nosotros efectuar un cambio en nuestras vidas? Bueno, en estos días estaba viendo que muchas personas estaban donando sangre, ¿verdad? En el caso mío, por ejemplo, yo tengo una sangre que es muy codiciada, la sangre O negativa. Puedo donarle sangre a todos, solamente recibo de mí mismo. Pero imagínense ustedes que la sangre que yo estoy donando sea una sangre contaminada. No todo el mundo la aceptaría, no todo el mundo valoraría esa sangre, ¿verdad? Pero la sangre que hablamos es mucho mayor que una sangre o un tipo de sangre que tengamos. Es la sangre de Cristo, esa sangre que nos purifica, que nos liberta, nos da protección. Amén. Hay algunos aspectos que podemos considerar para responder a estas preguntas. ¿Qué aspectos? Vamos a ver cuáles aspectos podemos considerar, o principios que podemos considerar sobre lo que es el valor de la sangre de Cristo. Ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, ¿por qué es tan valioso para nosotros los cristianos? Cristo es el único que satisface la demanda del Padre, ¿verdad? Él es el único que pudo satisfacer la demanda del Padre. Vemos que en Génesis capítulo 3, en el capítulo 3 habla de lo que es la caída del hombre.
y es el momento más triste de la humanidad, donde vemos que el hombre, por su pecado, por su condición humana, cae en el pecado y fue destituido de la gloria de Dios. Ese Adán, diríamos, no reunió las condiciones que Dios demandaba. Y dice la Biblia, tuvo que separarse. Dice la Biblia que pusieron ángeles, ¿verdad?, para protección del huerto de Edén, y Dios lo sacó de su presencia. Dice la Biblia que el hombre caminaba con Dios, pero ya después del pecado, el pecado fue lo que produjo la separación. El pecado es lo que hace la separación entre un Dios santo y un hombre pecador. El pecado. Entonces, dice Hebreos 9, del 11 al 15, vamos a buscarlo, Hebreos capítulo capítulo 9, verso del 9 al 15. Vamos a ver qué dice esta palabra con relación a nuestro Señor. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea que lo que Cristo hizo por nosotros, el segundo Adán, el perfecto, el sustituto, el que vino a satisfacer la demanda del Padre, dice la palabra del Señor que no es por creación, ni por sangre de machos cabríos, ni por becerros, sino por su propia sangre. O sea, quiere decir que después que el hombre pecara, Dios instituyó lo que es el sacrificio de los animales. Y eso vino a ser el simbolizar lo que era lo perfecto, y lo perfecto era Cristo. Y ya de tantos sacrificios a satisfacer la demanda que el Señor la demanda que el Señor tuvo que hacer. ¿Qué tuvo como consecuencia? Tuvo como consecuencia que hubiera muerte. Y dice que tuvo que morir, su propio hijo tuvo que venir y morir por nuestros pecados. Eso llevó como consecuencia que, dice la Biblia, y entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. O sea, que Jesús entró al lugar santísimo obteniendo eterna redención. O sea, vino a sustituirme, vino a darme entrada a ese lugar santísimo. Dice el verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociada a los inmundos satisfacían para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno dio a sí mismo sin manchas a Dios, librará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. O sea que a través de Cristo Dios instituyó un nuevo pacto para que interviniendo muerte, o sea, el que peca tenía que morir, ¿verdad? Claro está, Cristo no tuvo pecado, por consecuencia Él nos sustituyó y murió por nuestro lugar, para la remisión de los transgresores. ¿Quién eran los transgresores? Yo. Que había bajo el primer pacto se está hablando de Adán, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. O sea que a través de la sangre de Cristo, Él pagó el precio de mi desobediencia. O sea que a través de la sangre de Cristo, yo puedo, ese es el primer aspecto que podemos ver, es que a través de la sangre de Cristo, mi desobediencia, Cristo la pagó en la cruz. Es por eso que podemos decir que Cristo es el único que puede satisfacer las demandas del Padre. Aleluya, bendito el nombre del Señor. El segundo aspecto que podemos ver de la sangre de Cristo es que fue el sacrificio, el sustituto por nuestros pecados. Él fue el sustituto, el que nos sustituyó por nosotros. Nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecimos estar crucificados, pero Cristo nos sustituyó. Jesús llenó los requisitos de un sacrificio expiatorio. Expiatorio. Cuando habla de expiación,
es esa ofrenda que se daba en el Antiguo Testamento como sustituto de la culpa del que era el transgresor. Jesús murió en nuestro lugar. Jesús murió por todos los pecadores. Dice 2 de Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. O sea, que en Cristo nosotros somos hechos justicia. El que no conoció pecado, ¿verdad? No pecó nunca, ¿verdad? Por nosotros se hizo pecado. Él nos sustituyó por nosotros. La muerte de Cristo no fue el castigo de un criminal, ni la muerte de un mártir. O sea, la muerte de Cristo no fue por consecuencia del castigo de un criminal. Cristo no fue un criminal, claro está. Los dos que estaban al lado sí eran criminales y merecían la muerte. Pero Cristo no tenía pecado, no era criminal. O sea, la muerte de Cristo no fue el castigo, no fue producto del castigo de un criminal, ni tampoco de la muerte de un mártir. Bueno, un mártir, una persona que muere por una causa, ¿verdad? En el caso de el Señor Jesucristo, no murió por estas razones. Él murió para sustituirme de mi pecado. Fue el sustituto de mi pecado. Fue la ofrenda agradable delante de Dios para sustituirme en redención de mi vida. En 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, Cristo, por los injustos, nosotros, la humanidad, para que llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu. Cristo murió y derramó su sangre por nosotros, tomando el castigo que nosotros merecíamos. Como a una persona que ha sido condenada, esa persona que ha sido condenada merecía ir a la cárcel o merecía cadena perpetua, o como en otros países que no comparto esa idea, la silla eléctrica o la inyección letal. Él merecía, esa persona merece el castigo, pero Cristo no merecía el castigo. Lo hizo por amor, lo hizo por nosotros. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, eso me incluye a usted y a mí, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor también, porque la paga del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Pero, dice la Biblia, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, quiere decir que Cristo es el sustituto de nuestra vida. A través de la sangre de Cristo nos sustituye en nuestra vida. Nos sustituye a nosotros, la humanidad, que merecíamos la muerte, merecíamos estar crucificados. Pero Él tomó nuestro lugar, fue el Redentor. Cristo fue el Redentor de nuestras vidas. El tercer aspecto que podemos ver sobre la sangre de Cristo es que la sangre de Cristo habla. Oigan esto, la sangre de Cristo habla. Dice Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, como hablábamos anteriormente, ¿verdad? El nuevo pacto es Cristo, el viejo pacto es el antiguo Adán. A la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel, ¿verdad? La sangre de Abel justamente reclamaba retribución, reclamaba un castigo de parte de el que lo mató, ¿verdad? Mientras que la sangre de Cristo habla de misericordia, habla de perdón y habla de reconciliación. O sea que la sangre de Cristo habla. La sangre de Cristo habla misericordia. La sangre de Cristo habla perdón. Y la sangre de Cristo habla reconciliación. En 3, el medio hermano de Jesús dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Oigan esto, la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia es el don de Dios, que Dios te lo da. Yo no me merezco, soy un hombre pecador, pero Cristo murió en mi lugar porque me amó. En Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea,
yo me constituyo a través de la muerte de Cristo justo delante de Dios. Ya no hay culpabilidad, ya no hay el peso de culpa, valga la redundancia, que puede producir el pecado. Por consecuencia, yo soy justificado. Cuando Dios me ve, Dios no ve a una persona imperfecta, Dios no ve a esa persona pecadora, Dios ve, si tengo a Cristo en mi corazón, Dios ve a Cristo, el justo, en mi vida, y a través de Cristo yo soy justificado. Por eso dice aquí, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Somos reconciliados, la reconciliación conduce a la paz y eso nos conlleva de que a través de la muerte, de la sangre derramada de la cruz del Calvario, que satisface los deseos del Padre, porque la ley, lo que te decía, la ley fue dada, pero la ley lo que hacía, acusaba al pecador. La ley era perfecta, sí es perfecta, pero la ley acusa al pecador. El problema es nosotros que somos pecadores. Tenía que venir una persona pura, una persona santa, una persona que podía satisfacer los deseos del Padre para que cumpliera la ley. Y esa ley entonces se cumplió en Cristo Jesús, que cumplió desde la A hasta la Z lo que la ley tenía predicho. Amén. Y por consecuencia, la ley decía que la paga del pecado es la muerte. Por consecuencia, por eso Cristo murió en la cruz derramando toda su sangre. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún yo pecador, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, oigan, justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, que a través de su sangre nosotros somos constituidos justos delante de Dios y somos salvos de la ira. Dice 2 Corintios capítulo 5 verso 19, dice, Dios estando en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Pero lo más importante que vemos en este versículo, que Dios estando en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. O sea, que una de las características que me llama mucho la atención del Señor, de Dios, es que tiene la iniciativa. Él siempre tiene la iniciativa. Dice, reconciliando consigo mismo al mundo. Yo no merecía. Yo no tengo la iniciativa. Yo no puedo alcanzar. Él tuvo la iniciativa. Él tuvo el plan de reconciliarse consigo mismo a mi vida. Cristo es como el abogado. Cristo o la sangre de Cristo es como nuestro abogado. Por eso vemos que la sangre de Cristo habla. Cuando usted está lavado por la sangre, el que lo acusa, el acusador, le dice, esta es propiedad de Cristo, esta es propiedad de Dios, está justo, está justificado. Por eso es que la sangre de Cristo, cuando tiene la sangre de Cristo, habla por sí mismo. Habla de que Cristo habla a favor del pecador arrepentido. O sea que la sangre de Cristo habla por ti, habla por mí. Cuando el acusador viene a decirnos, tú eres pecador, tú no mereces la gracia, la gracia te dice, sí. La gracia te dice, hay perdón. La gracia te dice, hay reconciliación. La gracia te dice que hay misericordia, como dice la Biblia, a favor de todos los que le buscan. Amén. La Biblia habla también que hay logros. Hay logros por las cuales nosotros podemos obtener a través de la sangre de Cristo. Hay un tercer y último punto antes de entrar, es que la sangre de Cristo nos da esa reconciliación con el Padre. Esa reconciliación con el Padre nos ayuda a que nosotros podamos tener comunión con Él. Amén. ¿Qué logros podemos obtener nosotros a través de la sangre de Cristo? ¿Qué logro se obtuvo ya después de habernos sido reconciliados, de que la sangre de Cristo habla por nosotros? ¿Qué logro pudo obtener la sangre de Cristo
en nuestras vidas. El primer logro que recibimos, que una persona recibe cuando es reconciliado con Dios, cuando Dios tiene misericordia, cuando alcanza esa misericordia, ¿verdad?, no merecida, el primer logro es que yo recibo el perdón de Dios. Perdón de Dios. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, verso 7, dice, en quien tenemos redención. Cuando habla de redención está hablando que Él compró mi esclavitud y me dio libertad. O sea, que la sangre de Cristo me dio redención. Dice, en quien tenemos redención, la compra de mi esclavitud, por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea, quiere decir que uno de los logros que podemos obtener de la sangre de Cristo es que Él me da el perdón. El perdón. No hay perdón que el Señor no pueda liberar. No hay perdón tan grave que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Hay perdón para todos. Hay perdón. No hay escala para Dios del perdón. Dios perdona. Dios tiene misericordia. El perdón de Dios lo alcanza todo. A veces yo digo, pero Dios mío, hay personas tan malas, que no merecen el perdón. Sí, sí. Uno puede pensar humanamente así. Pero desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios, el perdón alcanza a todos aquellos que se arrepienten, a aquellas personas que están arrepentidos. Muchas personas en consejería pastoral, lo que pueden decir, lo que dicen es, yo no tengo perdón, pastor, no tengo perdón, he hecho tantas cosas malas que no tengo perdón. Eso está equivocado. El que no entiende el perdón de Dios es porque no entiende la gracia de Dios. Oye eso, el que no entiende el perdón de Dios es porque no entiende lo que es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es para todos. Cuando dice la palabra de Dios, consumado es, en el griego es tetelestai, que quiere decir, consumado es, todo está completo. Yo no puedo añadirle a la salvación. Cristo derramó su sangre completa para que yo pueda alcanzar esa salvación. Es tanto el efecto tan grande de la sangre derramada en la cruz del Calvario, en la cruz, que no hay pecado tan grande que el Señor no pueda limpiar. El efecto es tan grande que tiene la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, que no hay pecado que Dios no pueda limpiar. Y ahí es que viene el perdón eterno de Dios. Dice en Juan, en 1 de Juan capítulo 1, verso 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí no está hablando de un 90%, ahí no está hablando de un 99.9%, ahí lo que está hablando de un 100% de todos nuestros pecados. Para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande. Amén. El segundo logro que podemos ver en las Escrituras sobre lo que es la sangre de Cristo es que nos santifica. Nos santifica. Nos hace santos y nos hace apartados para Dios. O sea, la sangre de Cristo, cuando tú estás cubierto por la sangre de Cristo, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Quiere decir que no hay nada, tú eres propiedad de Cristo, y cuando tú eres propiedad de Cristo, no hay nada ni nadie que te pueda tocar. Dice Hebreos 13:12, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea que aquí en Hebreos capítulo 13, verso 12, me está hablando de que Jesús a través de su sangre me hace santo. Me hace santo. ¿Por qué? Porque si su sangre es santo, si su sangre es santa y yo me cubro con su sangre, yo soy santo. Y todo lo que yo hago me da santidad. O sea, la santidad quiere decir apartado con un propósito definido. Yo me aparto para Dios. Y cuando tú estás santificado, cuando tú estás apartado para Dios y la sangre de Cristo está en tu corazón, esa sangre
y te hace apartado para Dios. Es propiedad de Dios. El tercer logro que hace la sangre de Cristo es que me da salvación. Dice, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. Si se recuerdan, cuando en Éxodo habla de los hebreos cuando estuvieron cautivos en Egipto. Dice que Dios le mandó que pusieran en los dinteles de la puerta, en la entrada de la puerta, la sangre del cordero, un cordero, ¿verdad? Y eso simbolizaba a Cristo. Y esto, cuando pasó lo que pasó con los primogénitos, dice la palabra que cuando esta sangre del cordero estaba, el ángel de la muerte no entraba en esos lugares. Eso indica cuando la sangre te da salvación espiritual, sino también salvación física. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo, puede venir cualquier plaga y no tocará nuestra morada. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, quiere decir que cuando nosotros estamos justificados por su sangre, nosotros somos salvos de su ira, de la ira, de la ira de Dios. La ira de Dios está sobre aquellas personas que no creen en Dios. La ira de Dios está, dice la palabra, que está sobre los impíos, aquellos que no creen en Dios. Quiere decir que cuando la Biblia habla que aquel que está justificado en su sangre, la sangre de Cristo te libra de toda ira venidera, de toda ira, y tendrás salvación. La salvación proviene solamente a través de la sangre de Cristo. Donde la sangre de Cristo fluye, toda culpa puede ser borrada. Oigan esto. Donde la sangre de Cristo fluye, toda culpa puede ser borrada. Por eso dice Hebreos capítulo 9, verso 22, dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, no hay salvación, no hay perdón del pecado. O sea, quiere decir que hay que haber derramamiento de sangre, y Cristo derramó su sangre por nosotros, y el derramamiento de sangre nos da, no hay remisión de pecado, nos libra, nos da salvación, ¿verdad? Por eso es que en la Santa Cena, cuando vemos en la Santa Cena, en Mateo 26, 28, dice, por esto, en mi sangre del nuevo, por esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión, o sea, para salvación o perdón de los pecados. O sea que a través de la sangre de Cristo yo tengo también lo que es la salvación. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Hay otro punto, dos puntos más que quiero dilucidar, y es que a través de la sangre de Cristo me da acceso a la presencia de Dios. Yo puedo entrar a su presencia. Por eso es que cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, dice el velo del templo se recomendó, indicando que ya puedo entrar a su presencia con libertad. Al contrario de lo que pasaba en el huerto del Edén. En el huerto del Edén se produjo lo contrario. Por consecuencia de que ellos pecaron, fueron desechados de la gloria de Dios. Ya con el nuevo Adán, que es Cristo Jesús, el segundo Adán, ya yo puedo entrar a su presencia a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Por eso es que el velo, cuando el velo del templo, cuando murió Cristo, ya el sacrificio fue consumado. Dice que ese velo se rasgó en dos y puedo yo entrar a la presencia de Dios. Antiguamente tenía que entrar una sola persona, el sumo sacerdote, una vez al año para hacer el sacrificio. Y cuidado, que si no, cualquier cosa podía morir. No, ya hoy yo tengo acceso. Entremos confiadamente al trono de la gracia para buscar el oportuno socorro. Puedo entrar confiadamente. ¿Por qué puedo entrar confiadamente? Porque ya yo soy justificado. Ya yo puedo estar justificado a través de la sangre de Cristo. El quinto y último que podemos ver es que el quinto y último logro que hace la sangre de Cristo es que nos da poder sobre Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, verso 10 y 11, dice, y una gran voz en el cielo
que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Quién ha vencido? Nosotros hemos vencido al enemigo. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testamento. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Dice, la sangre de Cristo nos da seguridad sobre el enemigo. Nos da a nosotros la autoridad sobre el enemigo en el nombre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo, el acusador que acusaba a los escogidos, que acusaba a los hermanos, que acusaba a la iglesia, ha sido derrotado a través de la sangre de Cristo. Por eso es que cuando el enemigo, él pensó que Jesucristo en la cruz ya se acababa todo. Muriendo Cristo en la cruz, ya se acababa todo, pero el plan de Dios era que a través de la sangre de Cristo yo iba a tener libertad e iba a tener